Ok, bienvenido a esta segunda lección de lectura crítica. Bueno, como les venía diciendo, me presento, mi nombre es Jimmy Najar, yo estoy acá al frente de este curso de lectura crítica, ¿vale? No me presenté en la primera lección. Como les venía diciendo, en lectura crítica, perdón, se fusionan filosofía y lenguaje, ¿sí? Es decir, el ICFES evalúa las competencias del área de filosofía y las competencias del área de lenguaje en una misma prueba, porque de hecho, digamos, en la práctica estaban pues evaluando las mismas competencias por aparte, por el lado de filosofía y por el lado de lenguaje, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué es lo que va a hablar la prueba de lectura crítica? Dice que usted con las competencias adquiridas en el área de filosofía y de lenguaje sea capaz de comprender e interpretar la realidad y resolver problemas que ésta le plantee. Es decir, no se trata simplemente de memorizar información o almacenarla. Mire, a mí me parece clave esto, sobre todo entender que la prueba de estado ICFES no es una prueba de memoria, sino es una prueba que evalúa competencias. Y en la medida que evalúa competencias, eso implica que usted no tiene que ir allá con un montón de información ahí, aprender a tratar de responder, no, sino que usted le van a plantear una serie de problemas y usted los tiene que resolver. Es como llevar a la práctica lo que usted ha aprendido en el colegio. Pero básicamente, esto que dice acá que comprender y interpretar la realidad y resolver problemas que ésta plantee es básicamente por una sencilla razón. Lenguaje es una competencia genérica que tanto en la prueba, pues obviamente usted para poder responder bien en matemáticas, en física, en química, en inglés, en las otras áreas, necesariamente necesita leer bien. Si usted no lee bien, pues no va a tener éxito en esas áreas. Entonces se requiere de una comprensión de lectura adecuada. Por eso es una competencia genérica. Pero esa generalidad va mucho más allá. Nosotros todo el tiempo en nuestra vida real estamos leyendo situaciones y problemas que se nos ponen enfrente. De lo que se trata es de que nosotros hagamos una buena lectura de las cosas que pasan a nuestro alrededor, una buena interpretación, una buena reflexión y sepamos responder ante esas cosas de manera adecuada. O sea, todo el tiempo estamos leyendo, o sea, no solamente leer, comprensión de lectura, no simplemente es leer un texto, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso usted va a tener que leer imágenes, ¿sí? Comprensión de lectura tiene que ver con saber leer lo que hay a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Como lo dice ahí, significa que en el caso del lenguaje no hay necesidad de aprenderse estructuras gramaticales, ¿sí? De memoria, ya lo hemos dicho, ni en filosofía se tiene que aprenderse de memoria algún filósofo o algunos filósofos o algunas obras filosóficas, no hay necesidad de eso. Claro, hay unos conceptos básicos que usted tiene que manejar que le van a ayudar en la prueba, ¿sí? Pero no es que usted se los tenga que aprender de memoria. No, de eso no se trata. De lo que se trata es que usted use la herramienta que le da la filosofía. Ustedes saben que la filosofía desarrolla nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento reflexivo, nuestro pensamiento lógico, nos ayuda a ver las facetas de las cosas desde otros puntos de vista. Entonces la idea es que esa herramienta que aprendimos, que nos la dio la filosofía, la pongamos en práctica cuando nos enfrentemos a los textos filosóficos, ¿de acuerdo? Bueno, pero específicamente hablando, la prueba evalúa 3 competencias de comprensión lectora en textos tanto literarios como filosóficos. La primera competencia es la de lectura literal. Significa comprender lo que muestra el texto explícitamente. Es como la primera fotografía que tomamos en nuestra comprensión lectora cuando leemos el texto, o sea, la primera impresión, lo primero que vemos, y que se puede entender localmente porque está ahí, o sea, es explícito, es muy claro en el texto. Hay unas preguntas orientadoras que nos pueden ayudar con esto, que
pues como para entender localmente o literalmente un texto. Entonces, por ejemplo, usted cuando está leyendo el texto, estas preguntas le pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué pasó? ¿Quién lo dijo? ¿Quiénes son los personajes? ¿En dónde se desarrolla la historia? ¿Cuáles son las ideas principales del texto? ¿Cuál es el tema? Esas cosas están explícitas en el texto y usted las tiene que pues ver, entender, comprender de una vez. Entonces se le va a indagar a usted, se le va a preguntar. Algunas preguntas van a estar enfocadas a evaluar esa competencia, que usted dé cuenta de una información local, una información que está explícita, pero eso lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Quiero que miremos este video que lleva como título Comprensión literal del texto. Es del 2013, está recuperado de YouTube y pues en el video van a ver los respectivos créditos de los creadores. Centro de Lectoescritura Académica. Cuando nos enfrentamos a un texto, ¿te has preguntado de qué se trata? Comprensión literal de la lectura. Es el proceso que tiene como objetivo extraer toda la información que el autor quiere expresar de manera directa y explícita en el texto. Veamos un ejemplo. Características de Ana y Patty. Ana y Patty son hermanas. La primera es amable y goza del aprecio de sus compañeros de la escuela, quienes la buscan para salir. La segunda es seria, retraída y casi nunca habla con las personas que la rodean, y sus compañeros dicen que más vale no hablarle ni salir con ella. Ahora bien, veamos la información explícita que nos muestra el texto. Para ello, deberemos hacernos ciertas preguntas. ¿Qué son Ana y Patty? ¿Cómo las ven sus compañeros a Ana? ¿A Patty? ¿Qué relación tienen sus compañeros con Ana? Con Patty. Así también podemos extraer ciertas informaciones que no se encuentran explícitas en el texto. Por ejemplo, que Ana y Patty son estudiantes. Inténtalo. Centro de Lectoescritura Académica. Ok, como lo vieron en el video, ¿sí? Es muy claro. Literalmente como pasó ahí en el video, se le va a indagar por esa competencia de comprensión lectora literal, así, o sea, la información está localmente ahí de frente en el texto y usted tiene que dar cuenta de ello. Es como, digamos, como el nivel más bajo y el más básico pues de la evaluación. ¿De acuerdo? Creo que está muy claro lo que dice el video. Sobre el final del video ya se habla de la información que no está explícita en el texto, y es precisamente la segunda competencia que la prueba de lectura crítica nos va a evaluar. ¿De acuerdo? Esta segunda competencia dice comprender el sentido global del texto, es decir, ser capaz de entender cómo está articulado en su parte formal y semántica. Comprender e interpretar el texto globalmente. Y ahí como está en esos, permítanme, les acerco esto.
como está en esta parte, explícito, ver en el texto las cosas que no están explícitas. Es ahí donde ya entramos a ver otra competencia, ya pasamos de la etapa literal a ver otra competencia, que es empezar a hacer algunas inferencias, tanto a nivel formal como a nivel semántico, ¿sí? Formal es simplemente la parte de los signos, la parte sintáctica, ahí sí viene pues nos sirve como la parte gramatical, cómo están relacionados los signos, ese tipo de cosas. Y semántica es cuando le ponemos significado a esos signos, ¿de acuerdo? O sea, cuando los cargamos de algún contenido, haga de cuenta como un gancho de ropa es un ganchito solito, un gancho solo, ¿cierto? Pero por sí mismo, por sí mismo es un esqueleto ahí, y le ponemos encima una prenda, entonces le damos sentido a ese gancho, lo cargamos con algo que es un suéter. Lo mismo pasa con la parte formal del lenguaje, simplemente la parte de los signos. Ellos son solitos, son letras ahí, un montón de letras juntas, un montón de signos, ¿sí? Pero nosotros los cargamos de un significado, esa es la parte semántica, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente en la parte formal es cómo está articulado el texto, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores entre los párrafos, por ejemplo? Que eso son cosas que usted pues ve en el colegio, y que más adelante vamos a ver otro video que trajimos que es súper claro, que nos va a ayudar. ¿Cuáles son las diferentes partes del texto? Por ejemplo, si es un artículo, usted como estudiante, usted debe estar en la capacidad de reconocer el título, el tema, la introducción, el cuerpo del contenido, las conclusiones. O sea, es como poder reconocer la estructura del esqueleto, ¿sí? Y como le dije, lo había dicho antes, los conectores, eso es simplemente como esa parte formal, esa parte gramatical. Ya la parte semántica es, usted tiene que ser capaz de conectar la información de distintas partes, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene que, cuando llega a la conclusión, desde luego la conclusión tiene que decir algo en relación a la introducción, algo en relación al título, algo en relación a los diferentes párrafos que estén dentro del artículo o dentro del trozo del texto. Entonces usted tiene que saber localizar, o sea, cómo relacionar esa información entre los diferentes apartados. Esto se va a ver con más claridad más adelante cuando empecemos a enfrentar las preguntas. Reconocer la información que está implícita en el texto. O sea, hay muchas cosas que el autor no dice, ¿sí? Pero que usted las puede empezar a inferir, a deducir por cuenta propia, y el texto lo permite, ¿sí? Hacer inferencias, hacer deducciones, tipología textual. ¿Sí? Usted tiene que estar en la capacidad de saber si estamos hablando de un cuento, o sea, si es un texto literario, entonces si estamos hablando de un cuento, de una novela, de un artículo, de un poema. O si estamos hablando ya digamos de los textos, un texto descriptivo, un texto expositivo, un texto argumentativo, o propiamente un texto filosófico, ¿sí? Entonces, esa capacidad usted tiene que en la parte semántica, usted tiene que ser capaz de capturarla, ¿de acuerdo? Miremos acá. Bueno, básicamente con esas primeras ideas terminamos lo que es esta segunda lección, tal como está diseñada, que son estas dos primeras competencias: la competencia literal o local, y la competencia global o inferencial, ¿sí? Son dos niveles de competencias, y usted le van a estar focalizando preguntas donde le van a hablar que usted pueda comprender literalmente, o donde le van a hablar que usted pueda comprender globalmente, inferencialmente, en textos tanto literarios como textos de tipo filosófico, porque como ustedes ya saben, la prueba articula las dos áreas, tanto la de lenguaje como la de filosofía.
¿Qué otra cosa les digo así para concluir? Bueno, ya tenemos las dos competencias. En la tercera lección nos vamos a adentrar ya en la tercera competencia propiamente, y aparte de eso vamos a ver un video en donde se nos van a aclarar por una profesora cómo poder entender mejor estas partes de una manera muy pedagógica y muy sencilla. ¿Listo? Entonces nos vemos, gracias, en la siguiente lección, la lección número 3. Chao, chao.